Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Don Alejandro Ramos Guerra, tiene usted la palabra. Pues nada, retomo el último hilo que decía Soledad Hernández y al final también lo que decía Rubén. Estamos hablando de los falsos profetas y durante la intervención de ambos escuchaba y me venía a la memoria pues dónde estaba aquel dinero que llegó desde Europa, del Plan Urban, que tanto intentaba mejorar el barrio. ¿Dónde está ese dinero que tantos sitios se fue menos a parar a Ginama? Y es una de las quejas que manifiesta pues los vecinos y vecinas pues todos los días cuando se tira manos a la cabeza, porque debería haber servido para lo que realmente hubo y ahí desapareció. Que la gente, y sobre todo los vecinos y vecinas de Ginama, hagan memoria por aquel entonces de los que gobernaban, que eran aquellos mismos profetas que prometían también piscinas en Ginama, siempre con la falsa esperanza de los vecinos y vecinas de ir a unas votaciones donde se cumpliese por la palabra, y ya ves que la palabra nunca era dada y jamás tuvo Ginama pues la inversión a piscina y tantas que prometieron. Yo creo que al final esto se resume en que cuando haces política la haces para Ginama cuando eres de Ginama o sientes verdaderamente Ginama. Y yo creo que en este gobierno de Nueva Canarias, Coalición Canaria, el señor Juan Martel, no existe en absoluto pues un sentimiento en pro de mejorar el barrio y sobre todo hacer mejoras. Y yo me hago preguntas al aire, es decir, ¿cuántas veces ha ido la señora alcaldesa durante estos 3 años largos a Ginama? Pues yo solo recuerdo una vez, al principio del mandato, para acercarse para la rehabilitación de viviendas y alguna que otra reunión que ha habido en la gerencia. Yo creo que al final tienes que sentirlo y yo creo que cuando estábamos en el gobierno pues lo hacíamos mirando directamente a la cara de los vecinos de Ginama a los ojos y sobre todo tienes que realmente cumplir lo que piensas a lo que realmente gestionas. Y yo hago otra reflexión. Hablamos aquí también del Plan Integral de Ginama. Casualmente, ese Plan Integral de Ginama, decía Rubén, que sí, ¿verdad? Una mesa técnica, sin ningún tipo de referencia social, sin ningún tipo de colectivo, sin ningún tipo de vecino y vecina, sirvió para sacarse la foto. Pero mire, qué casualidad, que esa foto se produce en el barrio de San Juan, en la ermita San Pedro Mártir, no en el propio barrio de Ginama. Es decir, estamos hablando de Ginama en el pleno centro administrativo de la ciudad de Telde, al lado del ayuntamiento, al lado del despacho de la señora alcaldesa y no cerca de los vecinos, cerca de sus problemas, cerca de la realidad social que se encuentra en Ginama, con lo cual al final se denota realmente lo que no sienten es Ginama. Hacen un plan para Ginama, pero lo venden y lo sacan en prensa en el barrio de San Juan. Yo creo que la única opción era haber estado en Ginama, donde realmente se están haciendo las acciones y acciones que realmente sepan para contribuir. También veo que Nueva Canarias se da golpes en el pecho por haber sacado un plan integral para Ginama de rehabilitación de viviendas. Miren, allí trabajan muchísimas administraciones públicas, desde el Estado, Gobierno Canaria, Cabildo y el propio Ayuntamiento. Y yo creo que cuando uno iba a Madrid, ya no solo con la condición de alcaldesa, sino con la condición del voto indispensable que tenía Nueva Canarias, pues yo creo que habría que acordarse realmente para Ginama. Una de las principales quejas que tenían los vecinos y vecinas era el asfaltado de las calles. En ese plan, sorprendentemente, solo se asfaltan los aparcamientos, que al final es para dejar el coche, para irse la gente a dormir, y se han dejado las vías principales sin asfaltar, cosa que clama al cielo. Y sobre todo se han asfaltado pues vías que no son de uso común entre los vecinos y vecinas, cuando las vías principales se están cayendo y están los vecinos molestos, porque al fin y al cabo hablamos de Ginama, pero son aquellos que también pagan impuestos. Impuestos de circulación, pagan impuestos de vivienda, y yo creo que al final no están recuperando ni están recibiendo los servicios que un barrio como tal se merece. Hablamos de muchísimos barrios, yo no he querido entrar porque las realidades sociales de Telde son todas muy complejas, muy lamentables, y sobre todo no hay un plan de actuación en los servicios sociales, que es una cuestión que deberíamos abordar de manera integral para toda la ciudad. Pero yo me he querido ceñir en Ginama, sin perder la solidaridad y la conciencia de que muchísimos vecinos y vecinas de Telde, de muchísimos barrios lo están pasando mal. Yo creo que ante ese tipo de cuestiones, yo creo que hay que hacer un planteamiento común de lo que está sucediendo. Mire, a mí me produce profunda tristeza que
la casa de la Condesa pues se encuentre en un estado deplorable, ya no solo con actos vandálicos, sino que además pues haya muchísima gente ocupándola sin ningún permiso y haya una inmunidad y sobre todo una impunidad por parte del Ayuntamiento de Telde, la señora alcaldesa, pero también la concejala de Patrimonio, donde no es capaz de producir un desahucio a aquellas personas que están ocupando algo que es público, que nos pertenece a todos y todas y que es un emblema de cualquier índole. Y me parece lamentable que venga Coalición Canaria a hacer política barata diciendo que lo que van a hacer allí es una escuela taller, porque es la única manera de invertir dentro de la pareja de doña Gloria Cabrera, director de infraestructuras turísticas, en una infraestructura histórica, cultural y patrimonio de todos los vecinos de Telde. Yo creo que hay que empezar a frenar este tipo de políticas baratas donde por quedar bien y ganar 4 votos y entrar e intentar quedar bien, no hay que perder, yo creo, que el origen de todo eso. La Casa de la Condesa, como la Noria y otras infraestructuras, como el Parque de las Mil Palmeras, donde van muchísimos vecinos y vecinas a hacer asaderos, se encuentran en estado lamentable. Al final es una inversión que tiene que recuperar pues, la inversión de todas y cada una de las administraciones, pero saber el fin que se le va a dar. O sea, dejaron destruir lo que iba a ser un tanatorio para los vecinos y vecinas de Ginamar, que al final lo que no se da cuenta la gente es que lo mismo que pasa con ese tanatorio que se perdió y que hay que ir a la Rubiesa a velar a nuestros difuntos, se perdió también pues con una oficina de atención ciudadana de la Policía Nacional que tenía su sede en la gerencia. ¿Y qué finalidad le queremos dar a la gerencia? Porque es verdad que tenemos pues un carácter de albergar colectivos, pero también yo creo que es un lugar que tiene que servir a partir de esta reforma para que sea un punto de encuentro no solo los vecinos que acuden a esos colectivos, sino además un punto de encuentro administrativo que sirva para acercar el planteamiento o la realidad del ayuntamiento cerca de la realidad de Ginamar. Hay muchísima gente que no tiene coche, muchísima gente que no puede pagar el agua y la luz desplazándose a Telde porque encima no tiene que pagar el recibo. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Soledad Hernández, de que muchísimas realidades de los vecinos y vecinas de Ginamar tienen problemas cardíacos, pero también muchísimos niños con obesidad. Pero es que es normal, es decir, con 426 euros, que es lo que cobra la mayoría de la gente, si es que cobra algún tipo de subsidio, que es el importe que están cobrando, sobre todo por los subsidios mayores de 52 o por la RAE y demás, eres incapaz de poder comprar carne, pescado, fruta. Al final todos son alimentos precocinados que al final intenta suplir el hambre con lo primero que coja. Y tampoco hay una alternativa real en los servicios sociales porque la gente se cansa de comer siempre los mismos productos y siempre las mismas cuestiones que al final cansa porque no tienes una dieta completamente equilibrada a lo que está pasando. Y es fundamental empezar a tener la conciencia de que allí hay que darle otra dotación a lo que es el barrio. Cuando no estábamos en el gobierno, Soledad Hernández fue concejal de Desarrollo Local. Pero para mí una de las cuestiones más importantes que se llevaron a cabo es implantar pues una escuela taller de soldadura en el propio barrio de Ginamar. Una escuela taller que al final los chicos cobran un salario elevado, digno y que cotizan a la seguridad social. Una escuela taller que además aprende una profesión donde se está obligado a que las empresas contraten a ese tipo de personal porque además tienen ese tipo de subvención y donde salen formados en profesiones que son actuales, que no quedan en el olvido y que pueden buscarse la vida. Ese es el tipo de proyecto que yo quiero para la ciudad de Telde y quiero para el barrio de Ginamar, donde no solo sea cuestión de hostelería, sino soldadura, y hay infraestructuras para desarrollar ese tipo de formación. Pero un chaval, a un chico que no tiene capacidad económica de desplazarse a Telde, a cualquier parte del municipio, tiene que tener cerca las posibilidades y las herramientas de salir adelante. Y la formación y sobre todo la atención por parte de los servicios públicos, yo creo que es fundamental para mejorar el barrio. Es que es súper importante que una cosa que decían ellos es que es verdad que Ginamar, sí es verdad que lógicamente después de tantos años ha mejorado en ciertas cosas, pero en otras, por ejemplo, como en la parte de atención administrativa del ayuntamiento, ha ido para atrás. Quiero decir, antes había por lo menos un centro de registro en del ayuntamiento, en la gerencia, donde había un técnico municipal que atendía solicitud de registros, podías pedir certificado de empadronamiento, de no sé qué, presentar registros, hacer cualquier tipo de gestión que puedes hacer en tal. Pues desde hace 1 año y medio para acá está cerrado ese servicio y no se ha renovado.
Había una oficina del ayuntamiento donde atiende el concejal de distrito, que lleva 1 año y medio que no atiende a nadie en esa oficina. Hay un equipo de la UTS de Ginamar, de la Unidad de Trabajo Social, que están atendiendo un ratio de un trabajo social por cada 1000 usuarios. Quiero decir, pues no es que los servicios sociales no funcionan, no es que los ratios con los que se ven los trabajadores también municipales, los trabajadores sociales, que tienen que atender tantos expedientes y tantas historias, es normal que no lleguen con los recursos que tienen. Y hay cosas que municipalmente el ayuntamiento sí puede hacer el esfuerzo, sí puede plantear desde una reestructuración global, porque siempre decimos, no, es que falta músculo administrativo. Siempre que hablamos de cualquier incidencia que hay en la gestión, el equipo de gobierno siempre nos habla de la misma frase, tan manía que ya yo le tengo todo tipo de repudia. Es que falta músculo administrativo. Pues, ¿qué estamos haciendo para que ese músculo administrativo pueda funcionar? Hemos pedido ayuda, tanto que pedimos ayuda al Cabildo, hemos pedido ayuda al Cabildo para la bolsa de empleo del Cabildo, que pueden venir trabajadores al ayuntamiento para resolver ciertas cuestiones que llevan prometiendo 2 años, que llevan haciendo una gestión con el Cabildo, y todavía aquí no ha llegado nadie. Es verdad que los recursos, la RPT o la parte de recursos humanos del ayuntamiento es un tema bastante delicado y complejo y que requiere de diálogo, de negociación, de mano izquierda, de ver cuáles son los recursos, sentarse con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores e intentar tirar para adelante esa RPT, temas que desde que se fue el PSOE de esa concejalía no se ha vuelto a tocar. La RPT es una quimera que sigue ahí y que no se toca, ¿no? Como que hay cosas que si queremos realmente apostar o cambiar, bueno, ya van diciendo que va a haber policías locales. ¿Cuántos policías locales más van a haber y que ya van a hacer una posición, una convocatoria pública cuando todavía no tienen cierta base? Están mintiendo a la gente de una forma diciendo, no, la seguridad ciudadana en Ginamar es importante. En Ginamar hay muchos sitios, pero es que si lo primero que hacemos es dejar que la comisaría de la Policía Nacional desaparezca de Telde, de Ginamar, pues es normal que ocurran ese tipo de historias. Y hay muchas cosas que son de voluntad política, de querer realmente solucionar los problemas y no poner esos tiridos, es decir, que vengan grandes reformas. Quien no hace poco no hace mucho. Eso lo decía mi madre. Y yo creo que las abuelas, las madres son un montón de sabias. Cuando dice, el que no ahorra un poco no va a ahorrar mucho, el que no paga poco no paga mucho, el que no tiene no sé qué. Entonces, al final, el que no es capaz de hacer una gestión pequeñita y hacerla bien, no podrá hacer un macroproyecto porque se le irá de las manos. Y al final estamos esperando siempre un macroproyecto que de un golpe solucione estos problemas de Ginamar, y lo que hace falta es mucha intención de muchas microacciones que hagan que se palie muchas de las situaciones que son muchas veces más de sentido común y de voluntad política y de querer hacer las cosas, más que de grandes recursos o de grandes financiaciones. Y para eso ellos se hartan muchas veces, la alcaldesa, de que ella se reúne, bueno, con todo Cristo evidente, pues no le hacen mucho caso, porque la verdad es que la realidad es que de lo que se reúne a lo que realmente luego consigue va a un abismo. Y luego esas notas de prensa y esa comunicación diaria en prensa, decir hemos hecho, vamos a hacer. No vamos a hacer. Cuando tengas la historia ya hecha y definitiva y cambiada y hecha, pues ya preséntalo y ponte la medalla que quieras. Pero es que aquí encima pasa una cosa surrealista, que es que encima nos venden la piel del oso antes de cazarla, y cuando se nos queda toda cara de bobo diciendo, pero es que realmente lo que me estás contando se sostiene por algún sitio. Pero como eres una gran oradora y tienes una gran capacidad de decir y usar un discurso que yo, si la leo un poco objetivamente y sin pensar nada, digo yo, es que me parece que lo que dice yo también lo pienso. Claro, pero vamos a quitar eso y vamos a ver la realidad. La realidad es que de lo que dice a lo que hay es cero patatero. Entonces, a mí me da muchísima pena, porque yo creía profundamente en Carmen Hernández. Te lo digo. Quiero decir, cuando nosotros planteamos al principio de gobierno que este pacto tripartito podía funcionar, yo creía que Carmen Hernández podía liderar este proceso, porque me la creía, estando en la oposición. Yo compartía bancada con ella en la oposición, detrás mía y yo delante. Y yo me creía Carmen Hernández. Me creía que ese espíritu revolucionario que yo creía que tenía, que iba a aplicarlo después al día, y digo, pues mira, dentro de las posibilidades puede ser una buena idea. Pero la decepción y el bluff es total cuando vemos que solamente después de ese espíritu, que en la oposición decimos una cosa y luego cuando llegamos al gobierno decimos otra y viceversa, es lo que al final se mantienen, y las cosas que están haciendo es porque papá Cabildo está arropándolos y poniéndoles el paraguas para que no se terminen de
de pegar la castaña, porque si no fuera por el Cabildo, el ayuntamiento y la acción que haría este gobierno no serviría de nada. Y todavía algunos miembros de Nueva Canaria me dicen, es que parece que te da coraje que el Cabildo eche una mano a Telde. Digo, a mí no me da coraje, lo que me da coraje es que ustedes vendan una historia que realmente no es gestión de ustedes. Igual que todos los proyectos que han ido presentando y que han ido inaugurando cosas y todo el trabajo que se hizo en cultura, que se hizo en urbanismo, que se hizo no sé qué, ellos lo han seguido vendiendo como trabajo suyo, cuando todos sabemos, y los que seguimos un poco el día a día municipal, que eso es verdad que es algo que se diluye porque no llega a la ciudadanía en general, sabemos que lo que hay de fondo es cero trabajo y mucha foto. Y eso ya en Ginamar huele. Y ellos tenían en Ginamar un equipo de gente que a mí sí me ha parecido que por lo menos tiraban un poco por el barrio, que sentían el barrio, que amaban el barrio. Por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, de mi querido Pedro Galván. Digo querido porque todos los que hemos vivido un poco en Ginamar sabemos que es casi un personaje autóctono de Ginamar, y hay medio clase, y yo siempre también pensé que por lo menos ese cariño que Pedro Galván había dejado en Ginamar, pues los que venían detrás un poco pues iban a seguir estando con esa historia. Y la realidad es que Ginamar necesita por lo menos que le miren a los ojos, como decía Alejandro, y mucho más cariño y mucha más voluntad por querer sacar las cosas, y menos formalismos y grandes proyectos y macroproyectos y más microacciones que realmente hagan ese efecto dominó de querer o de poder cambiar a Ginamar, pero con la gente. Esa frase del comunismo que decía todo con el pueblo pero sin el pueblo, pues esto es un poco igual, ¿no? Siempre decimos vamos a cambiar Ginamar, pero sin los ginameros y sin las ginameras. Y yo creo que eso es donde radica el fallo, por lo menos en el planteamiento del día a día o la competencia que tiene municipalmente el ayuntamiento, porque después aquí se abre un mundo de competencias burocráticas, que si a este le toca no sé qué, que si el otro no puede este no puede arreglar la cancha porque eso es del gobierno de Canarias, no del Cabildo, no de Europa, no porque viene de no sé dónde, y al final son tantas manos que están dentro de una historia que no estamos remando hacia el mismo sitio, que o nos coordinamos y le ponemos un poquito más de ganas y de voluntad a la historia, o al final todos los recursos van al garete. Y por posibilidades que tiene el barrio, tiene posibilidades por todos sitios. Ginamar es un sitio que es un sitio optimista. La gente sigue saliendo con una sonrisa a la calle y queriendo cambiar las cosas y las realidades, y sigue luchando todos los días por su realidad, por sus hijos, por sus familias, por su trabajo, no sé qué. Y ese optimismo se huele. Que en Ginamar hay gente que se levanta por la mañana para ir a trabajar. Todas, de una forma u otra. Cada uno intenta ponerse todos los días un objetivo para caminar. A lo mejor hay un porcentaje muy ínfimo que no, pero es que de 20.000 personas que conviven en un espacio que luego administrativamente, como tú decías antes, una parte de Las Palmas, una mitad de Telde, ya eso genera que del Barranco para allá lo gestionen a 13 kilómetros y del barranco para acá lo gestionen a 5. Hay agravios comparativos, las Ramblas están continuamente abandonadas por completo en un montón de historias, la zona de... Entonces, al final había es una tarta complicado. El alcalde Augusto Hidalgo y la alcaldesa... Sí, en ese más famoso G4 que querían solucionar grandes cosas. Pero que ha servido una acción, solamente una acción, pero de la que ha servido el G4. Podemos hablar de los índices de desempleo. No es lo mismo hablar de una población, de un índice de desempleo, de una población de 100 habitantes a una población de 1.000. Entre más habitantes, más desempleo tendrá que haber, digo yo, ¿no? No, por proporcionalidad, por eso digo, pero una cosa es la parte censal, que hay 20.000 personas. Pero vuelvo y repito, no habrá un estudio, y con esto digo yo, no sé, oye, un estudio donde dice, mira, yo aquí vamos a hacer un vivero de votos, y aquí para mantener los votos y para poder seguir viviendo políticamente en la poltrona, pues necesitamos el voto cautivo. ¿Y cómo lo generamos? Pues masificando una población, no dotándolo de servicios, porque lo más lógico es cuando tú metes una población masificada, tendrás que dotarla de servicios. Invertimos en infraestructura que después la dejamos morir, lo has dicho claro. Tenemos el velatorio, se invierte, pero nunca se pone al servicio de los ciudadanos, por lo cual la inversión se deja ahí, y ya sabemos cuáles son los siguientes pasos. Los amantes de lo ajeno
van a venir y lo va a destrozar. Desde la época de Zapatero, que eso es del Por plan de lo cual Zapatero. va a haber otra vez. ¿Cuántas veces se ha invertido en la Noria? ¿Y cuántas veces yo creo que se ponen en marcha? Cuando se hizo lo de la Noria, se iba a dotar, no se sabía que se iban a meter guaguas allí. Si van a meter guaguas, ¿por dónde entra? ¿Guaguas voladoras? No dota una carretera, una vía para hacer eso. Por lo cual, cuando se hace esa inversión, no se sabe, pero no se sabe que no va a entrar el transporte. Claro que lo sabe. O a lo mejor es que esos políticos o estos cabezas tenían que haber nacido en Ginama. No, y con sentido común general, porque si vemos esos errores y esas pifias en todo el municipio repartido. Las instalaciones deportivas, claro que se sabía. Por lo cual, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es? Yo he oído al que fue presidente del gobierno de Canarias, el señor Paulino, en la última legislatura, y se presentaba en la campaña y decía: yo no he visto en mi vida un barrio tan abandonado, un barrio tan sucio, y mire que yo me recorro toda Canarias, pero nunca. Pero mire, ¿usted no sabe que es el presidente del gobierno de Canarias? No, y ¿Qué ha hecho usted por Ginama? ¿Cuál es su responsabilidad como presidente del gobierno de Canarias? ¿O es que pasa? Que esto Ginama hizo un huevo quinte, se abrió y dice: mira, me salió la sorpresa, Ginama. No, usted es consciente. No, y se construyó por el gobierno. Es consciente, por lo cual ahora me viene a usted a descubrir las Américas. Es que se nos quedan cara de tonto. Cuando viene una ministra del Partido Popular de Vivienda a Ginama y que no, oye, que esto no es que estábamos en campaña, oye, que yo no estaba, yo vine por aquí porque es que vengo de paseo, ¿no? Todos los fines de semana. ¿A qué vino? A ver vivienda, para decir qué. Ha venido una ministra, cuidado, que hemos traído una ministra de vivienda, pero las viviendas ¿cómo están? Como si, por lo cual yo digo una cosa, y me da que es mucho que pensar, se utiliza Ginama como un vivero de intereses y se utiliza a la población de Ginama para sacar renta político, no hay otra lectura de algunos políticos, por supuesto. Y otra cosa, que se nos olvidó también, el gran profeta también de este ayuntamiento, no digo la corporación, sino el ayuntamiento, que también ha usado Ginamar y lo seguirá usando y lo usará, como Guillermo Reyes y Siuca con Ginamar. O sea, lo que Guillermo Reyes era el experto en coger una realidad complicada y de exclusión y tal, y prometer el oro y el moro y luego dejar a la gente de aquella forma. Y eso dicho por gente de Ginamar que dice que Guillermo tal, Guillermo no sé qué. Entonces quiero decir que al final estamos sentándonos un poco con el tema de Nueva Canarias, de Coalición Canarias del gobierno, pero es que la amalgama del Partido Popular y todo lo que ha pasado por allí, como tú decías ahora, por ejemplo, también del ministro de no sé qué, es que a Ginamar llega todo el mundo y todo el mundo llega ahí con alfombra roja de cualquier color político y todo el mundo promete de todo lo que se pueda prometer. Y es verdad que la realidad de las administraciones públicas y del ayuntamiento no está para prometer grandes cosas, pero sí está para que el político se comprometa a currar al máximo y a dejarse la vida y el alma. Pero el ayuntamiento está. Y al final no vemos eso, vemos que no invierten y decimos que tampoco hay voluntad de querer cambiarlo, porque si yo tengo por ejemplo la voluntad de querer cambiarlo, pero voy de cara y digo, mira, al final esto no se puede, si se puede, hemos intentado lograr, vamos a trabajar juntos para hacer esto, pues el planteamiento será diferente. Si yo te digo, no, tranquilo, no hay problema, eso lo resuelvo yo que soy Superman, y después Superman vemos que está desinflado y que el príncipe azul está desteñido, porque todos llegan allí como en el caballo blanco y prometiendo las historias que no van a poder cumplir porque sabemos cómo están las administraciones públicas, sabemos cómo está el ayuntamiento de Telde. Entonces el que llegue prometiendo grandes historias es que está engañando de priori. Y yo creo que empecé diciendo que a lo largo de todos estos años todos los partidos políticos que han gobernado han llevado más o menos las mismas políticas en Ginamar, ¿no? Y que evidentemente no han sido efectivas. O sea, todo lo contrario. O sea, yo creo que el barrio de Ginamar poco a poco se ha ido deteriorando cada vez más porque no tiene los servicios que necesita, de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y edificios y estructuras que estaban ahí y prestaban un servicio a la ciudadanía, pues ahora mismo se encuentran en un estado de deterioro total y cerradas, ¿no? Hablamos de la gerencia, hablamos de la Casa de la Condesa, etcétera, etcétera, ¿no? Rubén apuntaba el G4. Yo te puedo explicar qué es el G4. Posiblemente cojas a alguien del gobierno y no tenga ni repajotera idea.
El G4 no era un programa específico de empleo para Ginama, es que ni tan siquiera era un programa de empleo, era un programa de formación en combinación con el empleo. No, perdón, yo hablaba de G4 del grupo de alcaldes que se reunía cuando hablaba de Augusto Hidalgo, que era Augusto, La Laguna, Tenerife y Santa Cruz. Quiero decir que a ese grupo de 4 alcaldes le pusieron el G4, que iban a solucionar un montón de cosas de empleo y de realidades de Telde, y que yo no he visto ninguna acción que haya salido de ese núcleo que la tengamos en la realidad. A eso es lo que me refería con el... A ver, el G4 era un proyecto, además yo creo en ese proyecto y en el trabajo que se hizo un buen trabajo en desarrollo local y se está llevando a cabo. El G4 está ahí y son acciones que se están llevando a cabo. No son acciones y no es un proyecto del gobierno actual. Eso se quedó hecho antes del Partido Socialista irse a la oposición. O sea, la diferencia es que cruzamos años, o sea, pasamos al 2017 y justo a principios de 2017 es cuando llega el dinero, ¿vale? Pero todo el trabajo el año anterior se hizo y se quedó ahí. Y solo los mini proyectos que se están haciendo en cuanto a orientación y búsqueda de campos de actuación a nivel empresarial, que es importantísimo. O sea, tú tienes un problema de desempleo en este municipio, pero ¿qué es lo que demanda el empresario? O sea, ¿qué formación le tienes que dar tú al desempleado para poderlo insertar laboralmente, ¿no? Eso no se había hecho. Pues el G4 en Telde iba en esa línea y va en esa línea. Otra cosa es el trabajo que se va a continuar a partir de ahora. Yo estuve el martes pasado hablando con una trabajadora de uno de los proyectos dentro del G4 y me decía que no sabía lo que iba a pasar, o sea, que no iba a haber continuidad y que se había hecho un trabajo que no se iba a continuar y que al final, como todo, se iba a diluir, ¿no? Tristemente es así, pero son iniciativas que no son malas. O sea, el que 4 alcaldes de los 4 municipios con mayor número de desempleados se reúnan y lleguen a plantearse iniciativas conjuntas para trabajar por disminuir ya no el desempleo, sino la falta de formación del desempleado para que se pueda posteriormente insertar, está ahí. Otra cosa es que luego esos proyectos no se culminen y se queden en la primera fase, pero está ahí y no son iniciativas malas, todo lo contrario, yo soy defensora de ellas y además creo que al final en se vende antes de que se ponga en marcha. Otra cosa es el que tú vendas antes, ¿no? O sea, yo soy de las que no vendo nada hasta que no lo tengo en mano. O sea, yo no te voy a vender a ti que he conseguido una subvención de 2 millones hasta que yo no sepa y yo no tenga un documento que me certifique que esos 2 millones van a llegar, si no este mes, al mes siguiente o dentro de 2 meses, pero que son reales. Como yo, que aquí pero evidentemente eso no es así, ¿no? Desgraciadamente eso no es así. Vendemos antes de tener el producto, ¿no? A veces ni tan siquiera siendo conocedores del producto, porque yo te aseguro que la que vendía el G4 no tenía ni repajotera idea de que iba el G4 y a día de hoy te puedo asegurar que no sabe qué presentó Telde y qué proyectos se están llevando a cabo en relación al G4. Vamos, te lo aseguro, no. Sí o sí. O sea, alguien me comentó, no, el próximo año el G5. Y yo me quedé alucinando. Alguien del gobierno actual, digo, el G5. Digo, es que se ha incorporado un municipio más y yo no me he enterado. No, subió el grado. Vale, o sea, como que el grado. Como G4 ahora le pusimos el 4, ¿no? Y al siguiente le ponemos el 5, ¿no? Y al otro le ponemos el 6, o sea, ni repajotera idea, ¿vale? Antes Alejandro apuntaba algo con relación a un PFAE en Ginama. La iniciativa, y cuando eres de Ginamar y lo sientes, ¿no? y has vivido y has padecido las necesidades de la gente que vive allí, pues te plantea una serie de cuestiones, ¿no? Una cuestión fundamental, la formación. Ves el núcleo de población, desempleo y desempleo sin formación, o sea, desempleados que no tienen formación. ¿Y de dónde son? ¿Dónde se concentra el mayor núcleo? Ginamar. ¿Y edades? No son jóvenes, son mayores,
de 45 años. O sea, cuando encima son de difícil inserción laboral. O sea, entonces saltan las alarmas. Alejandro apuntaba que era un PFAE para jóvenes. No, era un PFAE para mayores de 45 años. O sea, en Ginamar, en los viveros que están al lado de la Casa de la Condesa, que estaban totalmente abandonados, se rehabilitaron con subvención del Cabildo. Nos buscamos la vida para acogernos a una subvención que realmente no... Pero bueno, hicimos un proyecto y cuajó y estaba dentro de la convocatoria, no cumplía. Y se restauró los viveros. Y se puso en marcha un PFAE para mayores de 45 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ese PFAE se continúa, pero no para 45 años, ahora es para 30 años. Entonces, han comenzado una iniciativa que tenía un porqué y una finalidad, que era formar a los mayores de 45 años. Y en soldadura, ¿por qué? Porque en Ginamar hay un núcleo importante de soldadores. Vengo de familia de soldadores y sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, hay una necesidad y además las empresas estaban pidiendo soldadores, ¿no? Y no había. Sí. Había gente que tenía nociones en soldadura que eran bien amañados, y esa gente son las que estaban terminándose de formar, aparte de su experiencia, pues adquiriendo una formación específica en soldadura para poder insertarse laboralmente, tener un certificado. Además hablamos de un PFAE que no era ni tan siquiera de nivel 1. Nivel 1 son aquellos que no tienen formación, o sea, para gente que no tiene formación de ningún tipo, ni tan siquiera el grado secundaria. No, era un nivel 2. Era gente que ya tenía grado en secundaria y tenía cierta formación. O sea, a veces ese sector de desempleados lo abandonamos, ¿no? Y nos vamos al que no tiene formación de ningún tipo, pero es que el mayor índice de desempleo no está en ese, está en el otro, que se quedó ahí en medio y que no tiene alternativa ni ve posibilidades de inserción de ningún tipo, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tiene ahora mismo, que tiene ese tipo de desempleados, es formación, pero es formación que tenga que ver con lo que ha desarrollado a lo largo de toda su vida. O sea, si yo tengo 45 años y he trabajado de soldador pues 20 años, pues lo lógico es continuar su formación en ese sentido, profesionalizarlo para que la inserción sea real y sea efectiva. Ese era el trabajo que se estaba haciendo en Ginamar. E intentar darle vida a la Casa de la Condesa, poniendo en funcionamiento esos viveros que llevaban años abandonados. Y lo siguiente era, Casa de la Condesa, había más instalaciones y seguir restaurándola. Y además, el proyecto que se planteó, no en el G4, sino en otro proyecto, que fue un proyecto europeo, que al final se desestimó la propuesta de desarrollo local y se presentó otra que no tenía nada que ver, era que la Casa de la Condesa fuera un centro de formación ocupacional. Telde no lo tiene. ¿Y por qué no Ginamar, donde se concentra el mayor número de población y además el mayor número de desempleados? Y además con unas instalaciones que cumplía, porque la Casa de la Condesa reúne, o sea, tiene unas infraestructuras que no tenemos en el municipio en ninguna otra parte. O sea, habitáculos con unas dimensiones considerables, etcétera, 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 ¿no? Y un espacio que además propicio para el formar y el que la gente vaya a formar, el que sea un centro de formación. Pues poco menos que me trataron de loca y ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, al final, todas esas iniciativas que pueden ser positivas y que seguramente la gente las iba a hacer suyas y se iban a sentir integrados en ese espacio, se han desechado. ¿Por qué? Porque eso no da votos. Esa es mi lectura, ¿no? Como no da votos, pues yo no voy a apostar por eso, ¿no? Eso es otra cosa que se queda ahí. Bueno, si sale en un futuro, pues igual, ¿no? Alejandro. Sí, yo brevemente. Corregirte solo un matiz. Detrás de Carmen Hernández la tenía yo. Tú tenías a tu querido Pedro Galván. Acuérdate, estaba yo, estaba Juan Quintana. Tengo fugaces vistas. Por ahí atrás estaba. Así que yo tenía que aguantar ese tipo de historia.
Yo creo que en Ginamar no hace falta grandes obras. Yo creo que nos estamos equivocando en el perfil. Yo creo que si algo necesita los vecinos y vecinas de Ginamar, pequeñas actuaciones. Y cosas tan básicas como la limpieza. Si algo se queja a los vecinos y vecinas de Ginamar es la limpieza. Ya no solo de escombros que se tiran frecuentemente, sino sobre todo lo más básico. La gente echa en falta un baldeo. En esta ciudad se paga más de 6 millones de euros a una empresa de limpieza y la ausencia es más que evidente en el barrio. Me sorprende la mala gestión que se produce en Parques y Jardines, casualmente en manos de un vecino de Ginamar, concejal de Ginamar y además responsable del distrito de Ginamar. Los parques infantiles en Ginamar no sirven ni uno. No se están desarrollando ningún tipo de actuación. Y lo lamentable es que las únicas rotondas que se han hecho es de dudosa procedencia, es decir, están en el municipio de Telde, porque se están haciendo justo centro o justo al lado de los centros comerciales, en este caso concretamente el Mirador. Casualmente el Mirador, que contribuye a sufragar los gastos de la caña dulce en la fiesta de Ginamar, en lo cual pues que cada uno analice quién pertenece a esa junta directiva. Y si bien yo creo que es fundamental apoyar a las fiestas, yo creo que hay que darle el mismo tratamiento al resto del barrio. Yo apuesto por Ginamar, pero desde el pueblo hasta la Cañada de los Perros, hasta el Lomo Blanco, hasta el barrio. Apuesto por darle un servicio donde todos y cada una de esas zonas también que pertenecen a Ginamar, se siente ginamero, se siente completamente abandonada. Yo no solo hablo de la zona del polígono, como decían ahí, del valle, sino del pueblo y de las zonas aledañas que sufren muchísimo. Y era un poco la inversión que teníamos. Cuando nosotros nos pusimos en contacto con Pepe en el Lomo Blanco, nos pusimos con tantos y tantos vecinos, pues entendimos que había que asfaltar, había que pintar, había que embellecer esta ciudad y había que darle pues uno de las mejores inversiones como podía ser pues el asfaltado en el Cascajo, la calle Barcelona y tantas zonas que se encontraba. Y al final los vecinos que piden pues cirugía de bisturí, es decir, que se actúe sobre las zonas concretas y demás. Y me sorprende que este concejal de Ginamar pues no haya solo arreglado ni un solo parque infantil y se encuentre en este caso. Y yo me he centrado un poco en el análisis de la gestión que al final está en manos de Nueva Canaria y Coalición Canaria, los mismos que cerraron escuelas infantiles y los mismos decía que Nueva Canaria no iba a pactar con Coalición por esa misma, y están ahí por el poder para el poder. Y al final yo creo que es fundamental, pues yo creo que tener en cuenta qué falsas promesas se han hecho, porque no olvidemos que una de las promesas fue el vicepresidente del Gobierno canario, está el otro día concejal de Telde, que ahora en obras públicas es incapaz de asfaltar las calles de Ginamar. Estamos ya en la recta final, 2 minutos, Miguel. Vale, yo simplemente recordar que Ginamar es un de cara a la galería, de cara a Canarias y al resto de vecinos de otros municipios, cada vez más se está descargando de esas etiquetas negativas que por sí solas se van cayendo, porque Ginamar es un barrio y un pueblo que antes es verdad que yo me acuerdo que existía mucho ese pique entre valle y pueblo, polígono y pueblo, y yo creo que ya cada vez más ese sentimiento está un poco más limado, por muchos que la gente y algunos quieran dividir y llegar ahí a dividir a la gente, que yo creo que no estamos en tiempos de división, sino en tiempos de unión, y que tenemos que buscar las fórmulas para que Ginamar sea autoproductivo de una forma eficiente. Como decía el proverbio, no le des pescado sino enséñalo a pescar, ¿no? Y porque te vas a garantizar que vas a tener pescado para toda la vida. Pues en Ginamar hay muchas veces muchos proyectos puntuales de benéficos o beneficiarios, de beneficencia mejor dicho, pero poca cambio estructural del barrio para que puedas autoservirse. Y aunque decían, por ejemplo, que las terrazas y el mirador y sobre todo las terrazas, que no parecía un poco más a Telde, iba a dar empleo a no sé cuántas miles personas de Ginamar, y que eso cuando se construyó, pero eso cada vez que se pone una infraestructura iba a crear un montón de empleo, que iba a ser una infraestructura brutal y unos empleos brutales en Ginamar, otra vez otra falsa promesa. Pero quiero decir que también a los políticos y a esos avisos navegantes, la gente en Ginamar huele a los falsos profetas y a la mentira, y ese es el gran problema y el gran reto que tenemos ahora próximamente, que es no engañar a la gente. Es que es tan fácil como eso, y muchas veces nos pasamos 4 años diciendo en todas las texturas, en todos los debates, es que nos han engañado esto, prometieron lo otro y no lo han hecho, entonces no nos dejemos engañar, porfa.
Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo se nos ha ido volando y no hemos hablado de muchos temas sobre Ginama. Doña Soledad, doña Alejandro, don Rubén, gracias a los tres por estar con nosotros compartiendo. Esperábamos con más presencia, pero bueno, hemos intentado dar otra imagen de la situación de Ginama, la imagen de la realidad, la falta de infraestructura o la planificación de ese voto cautivo o voto clientelismo que le llamamos, ¿no? Cuando vemos y dotamos, ¿no? No es lo mismo coger una instalación deportiva como un campo de fútbol donde solo hay un equipo que le hace el uso de ella, a meter en ese campo de fútbol 20 equipos. El deterioro será más rápido, más prematuro. Por lo cual, eso, digo, hay alguien que ha planificado, que ha movido los hilos de decir, vamos a dotar porque ¿qué necesitamos? Por un lado, para poder pedir dinerito a otras instituciones y a inversiones, para un poco demostrar esas inversiones que hicimos de empleo, de educación, de etc. Y al final no se llevan a cabo. Y por otro lado, decirle las falsas promesas, y esa es una de las reglas. Pero esto habrá que seguir analizando. Y en Ginama también hay músicos, en Ginama también hay profesores, en Ginama también hay abogados, en Ginama también hay médicos, y en Ginama también hay muchas personas que también son profesionales en diferentes profesiones, y en Ginama también, sí, es verdad, existe el desempleo como en toda España y en Canarias. Pero bueno, eso quien tiene que poner las herramientas son aquellos que están al frente de las instituciones generando empleos, sí, pero también dotando a empresas para que se generen los empleos. Eso será otro tema que tocar en esta casa. Gracias por estar compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. El próximo miércoles, por supuesto, volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche aquí en Canal 4 TV. Ahora le dejamos compartiendo la programación de Canal 4.